A ver, pisamos la pelota, don Gustavo, y como hombre de la política de toda la vida, ¿cómo se comportan? ¿Cómo se comportan no solo las fuerzas, sino las voluntades? A ver, en el caso de Santa Fe, me parece que hay un elemento también que hay que tener en cuenta y es que hubo una reconfiguración de la alianza que había gobernado durante 12 años, que era el socialismo con un sector del radicalismo y la democracia progresista, y afuera Cambiemos en ese momento el PRO. Esa reconfiguración te da... Y te da fuerza. Claro, no, te da un resultado muy grande. Te da número, claro. A ver, la democracia progresista, que prácticamente a nivel nacional ha desaparecido como fuerza política, aportó 60 comunas que gobiernan. Entonces, de la Torre habrá guiñado el ojo por algún lado. Porque en Santa Fe todavía mantiene su reducto, se ha quedado como una especie de partido provincial. Si a eso le sumás el socialismo, cuando uno analiza, a Fein le fue mal, pero a Bonfatti le fue bien en la lista de diputados. Mira. A ver, Bonfatti solo aportó 90.000 votos en esa lista de diputados. Cuando vos sumás 100 y pico 100 90 90 te da un tándem, después te da... Yo creo lo mismo como Luis, que va a haber una reconfiguración en la otra. Próxima. Y que además no es, si bien obvio, hay que prestar mucha atención porque claramente hay algo de fondo que el peronismo no ha podido remontar en todos estos años, pero la elección nacional es otra cosa. Ay, que no comprendo. Vicentín es representante de un sector productor de alimentos que tiene mucho poder en la provincia y en el país. Entonces, también eso hay que ponerlo en la balanza porque no solo tiene poder judicial a su favor, sino que también tiene el poder económico a su favor en la provincia. Pero incluso... se estafó a ese productor. ¿Por qué el tipo tiene que levantar la banderita? Que no les pagó la cosecha, porque cuando declaró la quiebra ya había... Le soltó la mano y la plata. Le soltó la mano. Y de esa gente, sin embargo, no sale a protestar. Se jugaron otras cosas. ¿No? Parece mentira. Mira, yo tuve una experiencia en Santa Fe. Dale. Cuando fuimos a presentar una vez la ley de medios. Claro. La pelea parecía unitarios y federales. Nosotros queríamos abrir más canales, es decir, tener mayores canales de comunicación, mostrar diversidad y mostrar lo regional, y ellos nos acusaban de la intromisión de Buenos Aires, cuando era exactamente al revés, cuando eran... Le abrías el juego. Bueno, eran dos canales que controlaban todo. Ahora, lo que sucede es que, en el caso de Vicentín, concretamente, quizá faltó estrategia. 2 meses más de espera, te iban a buscar para que le paguen los sueldos porque volaba todo por el aire. Soy alfonsinista, digo, falta un líder. Bueno, si no tendrían un candidato a presidente. Claro, falta un líder. La última vez que el radicalismo se presentó como UCR fue en el 2003. En el 2003 había 3 candidatos peronistas y 3 candidatos radicales. Pero de los 3 candidatos radicales, 2 fueron por afuera, López Murphy y Carrió. Los 3 peronistas usaron otro nombre, el Frente para la Victoria, que fue Kirchner, estaba Menem, estaba Rodríguez A, pero todos mantenían la identidad. Claro. Ahora, hay un dato para tener en cuenta. En ese 2003, que el radicalismo tenía 6 gobernadores, después se quedó con 5 gobernadores, 4 apoyaron a Kirchner. De esos gobernadores, Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca, Río Negro y Mendoza, 5. El único que no lo apoyó fue Chaco. Es decir, esa famosa concertación tenía que ver con contenidos políticos. ¿Qué palabra esa concertación? Uy, cuánto me remonta. Pero fue un proceso maravilloso que explota con la crisis del campo. Y a partir de allí, bueno, el radicalismo, un corrimiento a la derecha. La última vez que el radicalismo gobernó Santa Fe fue en el 63. Señor, que estuvo hasta hace un ratito en Vicente López, no puede gobernar Buenos Aires. Lo dijo Nito Artaza y avanza. ¿Vos qué opinás de todo eso? A ver, lo de Jorge Macri es un papelón. Es un papelón, es una vergüenza. No hay manera de justificarlo, no hay manera de ocultarlo, pero si vos tenés comprada la justicia te va a fallar a favor. Entonces digo, saquémonos la careta, mirá,
Viste que la Corte se abstuvo, se metió en Tucumán, se metió en San Juan, Buenos Aires. Ahora presentaron un recurso, como faltaba el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, ahora presentaron un recurso extraordinario después del fallo de la Cámara Electoral de la ciudad. Sí. Digo, la Corte no se va a meter o le va a decir que sí, probablemente no se meta. No se meta. Ahora, las contradicciones que acabamos de ver recién en Juntos por el Cambio, Rinaldi, Franco Rinaldi. Tremendo. A ver, es fascista, misógino, antisemita, homofóbico. Entonces, o vos te bancás tener a alguien así y decís, este es mi candidato, porque sostenemos estas ideas. Lo que pasa es que el PRO sostiene esas ideas, pero se presenta como un partido republicano. Entonces, su socio le dice, che, escúchame, este es un antisemita, este es un homofóbico, bueno, la cancelación. Lo terminaron resolviendo porque era insostenible lo de él. Ahora, Lustó es el plan B de Mauricio Macri. Digo, tienen un plan A y tienen un plan B, porque en el fondo, y lo mismo pasa con Bullrich o Larreta, uno dice, bueno, los modales son distintos. Ahora, cuando hablan de modelo económico, cuando hablan de modelo social, cuando hablan de modelo productivo, se habla del gasto público. Nunca lo escuché decir a Larreta, le vamos a cobrar impuestos extraordinarios a los que más tienen. No. El déficit cero es, les vamos a sacar la plata a los que menos tienen. Bueno, estas son las similitudes. A ver, nacionales. ¿Cuánta posibilidad tiene el oficialismo de quedarse en Casa Rosada? Yo creo que tenemos posibilidades, primero porque tenemos una fórmula competitiva. Creo que la fórmula Massa-Rossi es una fórmula competitiva, muy competitiva. Segundo, creo que nosotros tenemos que marcar las diferencias en el fondo de los modelos que estamos propugnando. Yo entiendo que ellos tienen una interna muy atractiva y que eso va a llevar votos, pero después que termine esa interna atractiva, empieza la elección general y es un modelo contra otro modelo. Digo, y me parece que hay que recordar, el macrismo gobernó 4 años, de los cuales 3 tuvo caída del Producto Bruto Interno, salvo el 2017, cayó en el 16, en el 18 y en el 19. Fueron ellos los que nos endeudaron en 150.000 millones de dólares, incluyendo los 57.000 del fondo, que por suerte solo llegaron a 45.000. Digo, y que gobierne quien gobierna, hay que renegociar porque es impagable. Y fueron ellos los que violaron el pacto democrático. Digo, yo lo lamento por el radicalismo, yo milité 30 años en el radicalismo. Digo, lo lamento por Alfonsín. Digo, el nunca más fue el pacto democrático, no escrito en el 83, pero después escrito en un montón de leyes que pusieron límites a los militares y a la violencia política en general. Exactamente, y ellos lo rompieron, encarcelando gente sin condena. Lo de Jujuy, Gustavo. Tremendo. Lo de Jujuy es un estado policíaco. Digo, es el estado de sitio sin declaración. Dice, este hombre es radical, el gobernador, dicen sí. Bueno, digo, este hombre se olvidó de los bastones largos, por eso salen de la reforma. Por eso salen las contradicciones. Digo, Juntos por el Cambio es una agrupación de derecha que se fue corriendo hacia la extrema derecha a partir del discurso de Milei y Bullrich tratando de juntar votos. ¿Cómo se vuelve de allí? Porque además, quien se presenta como pragmático y no como dogmático, que es Rodríguez Larreta, tiene a Morales de número 2. Entonces, yo creo que nosotros, hay 3 elecciones. La primera, las PASO, hay que buscar el voto propio, y el voto propio es los que no nos fueron a votar. Y contándoles lo que hicimos, lo que no pudimos hacer, pero lo que van a hacer ellos, porque esta vez no te dicen el fútbol va a seguir siendo para todos, ¿sí? Y Aerolíneas va a seguir siendo estatal. Digo, te dicen pelo y barba, acá no va a quedar nada. Respecto a eso que decís, yo coincido en que son 2 o 3 elecciones distintas. Massa en esta primera elección es ministro de Economía, muestra un poco la gestión como campaña. En la segunda elección, de cara a las generales, ¿le conviene seguir siendo ministro de Economía? A ver, yo creo por lo que él dijo, yo no sé qué le conviene o qué no le conviene, yo creo que por lo que él dijo, que estaría dejando después de las PASO en algún momento y antes de octubre el ministerio. Sí, que se iba a revisar por lo menos después de las PASO. Bueno, la verdad que va a tener que salir a hacer campaña, va a haber una reconfiguración de alianzas seguramente, ahí vamos a saber quién quedó de competidor en el otro frente electoral. De hecho, perdón, ellos juegan
con la cancha inclinada. Digo, la cantidad de medios que desde el primer día, digo, y te pegan, generan ese sentido común medio de la sociedad. Sí, pero también ese sentido común pega en un dato muy concreto que ya no tiene que ver con los medios, sino con el 40% de la pobreza, y a eso le agregamos la inflación, que es algo que no te permite planificar tu vida. Es cierto. O sea, eso existe. Existe, y sobre todo la inflación. Digo, la pobreza es, en todo caso, hija de la inflación. Nosotros recibimos un país con el doble de pobreza y el doble de desocupación que lo habíamos dejado. Digo, lo dejaron en casi 9 de desocupación y lo habíamos dejado en 5 de desocupación, y la pobreza la dejaron en 30 y pico %. Si después de una pandemia, una guerra y una sequía no llegaste al 40, ahora, obviamente eso es el debe, pero ese debe uno lo tiene que confrontar con lo que ellos hicieron. Digo, 20 puntos de pérdida del salario en apenas 4 años. 272.000 puestos de trabajo formales que se perdieron en 2 años, 18 y 19. Bueno, me parece que, a ver, es salir a explicar, salir a convencer, salir a militar, porque sabemos lo que ellos vienen a proponer. Digo, eso lo tenemos muy claro, y me parece que, bueno, hay que jugársela el todo por el todo. ¿Qué quieres decir ahí en el Parlasur que sos candidato? Sin la unidad latinoamericana, los procesos... Bueno, viste que el presidente está ahora y se reunió en la Unión Europea. Unión Europea, CELAC. Mira, nosotros hemos tenido la suerte de vivir un periodo maravilloso que fue del 2000 al 2015. Esos 15 años que arrancan con Chávez, Lula, Kirchner en el desarrollo histórico, y después es el Frente Amplio, Correa, Evo Morales, significó, primero, que América Latina fue la única región del planeta que creció y distribuyó. Porque a diferencia del sudeste asiático, que creció, acá se creció y se distribuyó. Argentina y Brasil son los que más crecieron y distribuyeron. 40 millones de brasileños salieron de la pobreza. Nosotros arrancamos con una pobreza del 54 y es una pobreza que se redujo a menos de la mitad. Pero también es como te plantaste en el mundo. Me imagino y recuerdo esa mañana lluviosa. Vos estabas también en las mismas filas. Íbamos por la avenida Independencia a gritar "Alca al carajo". Sí. Viajamos en ese tren. Digo, pero bueno, no es una anécdota solo. No, pero esa posibilidad se dio, fíjate vos, después de 10 o 15 años de neoliberalismo en los 80 en América Latina, 80 y 90, ¿no? Collor de Mello, Fujimori, Menem, vino una contraola que fue extraordinaria. Y no es casualidad que empezó el lawfare en ese momento contra todos esos líderes latinoamericanos. Fueron presos. Lula preso, Correa exiliado, Evo destituido, bueno, Cristina procesada y proscripta. Entonces, vuelvo al Parlasur, es imprescindible para los procesos internos tener un acompañamiento latinoamericano. Que Lula tenga 4 años más de mandato por delante nos alienta a nosotros a reconfigurar América Latina. Bueno, hoy de hecho Massa hablaba en Aerolíneas junto con Cristina Fernández por el aniversario de la recuperación de la línea de bandera, y lo que decía justamente es: la privatización hace que sea un negocio para pocos, pero que sea estatal hace que traiga divisas a las economías regionales que viven del turismo, que de ahora en más en Argentina va a ser una industria súper potente. Cuento una anécdota. Yo era presidente de Radio Televisión Argentina, Rosario Lufrano era la directora del canal, Kirchner había llevado adelante todo un programa de recuperar las emisoras de Canal 7 en todo el país que se habían caído, ¿sí? Las famosas repetidoras. Teníamos que ir a La Pampa. Había un solo vuelo por semana a La Pampa. Un solo vuelo por semana que había quedado de la vieja Aerolíneas. Y me decía un empresario del cable, si yo tengo que traer a un empresario a invertir, tengo que invocarlo el día que va y después le tengo que pagar un avión de vuelta. Entonces, eso se rompió, eso se terminó. Hoy Aerolíneas conecta absolutamente todo, lo que es altamente rentable y aquello que necesita que esté el país conectado. Entonces, no me olvido de lo que fue y lo que es. Bueno,
Te deseamos cosas buenas. Gracias. ¿Qué te vamos a decir?